Ya, de Chihuahua, ¿qué le pasa a la voz? ¿Sí? ¿Empezamos? No, todavía no sé, creo que por el partido. ¿A qué hora juega Perú? A las 6:30. Ah, las 6:30. ¿Cómo que vimos a las 4 para terminar, no? Ajá. Ya. Esta semana tienen examen, ¿no? El día sábado. El día sábado. Ya. Buenas tardes. Hablamos de positiva, la osteoporosis y osteoporosis. Bien, empezando otro día. Ya, que sea continuo nomás. Ya, está bien. ¿Podemos empezar o todavía? Sí, todavía está aprendiendo, pero ya está. Ah, ya. Buenas tardes, alumnos. Continuamos con esta serie de temas importantes relacionados a las enfermedades reumáticas. Y en esta oportunidad vamos a tener dos temas importantes porque son enfermedades muy frecuentes que se presentan en la población general. Y está relacionado, en primer lugar, vamos a ver en lo referente a la osteoartrosis, y luego veremos también a otra enfermedad que se denomina osteoporosis. Entonces, a diferencia de las enfermedades que ya seguramente ustedes han estado viendo, ¿no? Que han estado tratando, que son enfermedades sistémicas, ¿no? Autoinmunes, crónicas. Estas dos enfermedades son algo diferentes, pero tienen también siempre un componente inflamatorio en su fisiopatología. En ese sentido, ahora nos vamos a ocupar de esta enfermedad llamada osteoartrosis. Tiene diferentes denominaciones: artrosis, osteoartrosis, osteoartritis. Esa es la manera como se le define a esta enfermedad. Y la osteoartrosis es una enfermedad articular degenerativa crónica. No siempre el punto principal va a incidir en este aspecto. Es una enfermedad crónica, ¿no? Crónica. Y a diferencia, por ejemplo, de las otras enfermedades que ustedes han tratado, no es una enfermedad degenerativa. Recuerden que aunque sea degenerativa, tiene también un componente mínimo inflamatorio, porque esa es la causa por la cual se produce el daño en el cartílago articular, que es la diana o el punto blanco de esta enfermedad. Y el otro aspecto importante es que en el devenir del desarrollo de la enfermedad, al comprometerse el cartílago articular, entonces se va a afectar el hueso subcondral, se va a producir deformación de la articulación, pinzamiento articular y secundariamente se va a afectar los otros elementos de la articulación, ¿no?
y dependiendo incluso de la ubicación de esta proliferación ósea, porque, por ejemplo, si nos acordamos un poco de la artritis reumatoidea, ¿no? Al producirse las erosiones óseas, no hay neoformación, no hay neoformación ósea. Simplemente queda erosionado y esa erosión puede ir, digamos, aumentando de tamaño y va a condicionar todo el proceso destructivo articular. En cambio, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoidea, aquí se produce neoformación ósea, ¿no? Es un aspecto importante. Ahora, esta neoformación ósea, cuando está ubicada a nivel de la columna, entonces puede traer otros problemas. Y uno de esos problemas es la compresión de las raíces nerviosas, ¿no? en este compromiso a nivel de columna. Indudablemente que va a haber, digamos, a diferencia de la artritis reumatoidea, puede haber un pequeño, digamos, derrame articular, ¿no? Pero cuando se cataloga, digamos, este derrame articular, es un derrame articular, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoidea o todos los otros procesos inflamatorios, ¿no? Va a ser con menos celularidad y, por ejemplo, también menos presencia de proteínas en el líquido sinovial. Pero sí, digamos, se puede presentar, pero, como decir, no de la manera tan llamativa y tan evidente como se presenta en la artritis reumatoidea. Entonces, aquí tenemos la articulación de la cadera y aquí tenemos el cartílago articular, ¿no? Que, digamos, encaja en el acetábulo, ¿no? Para poder hacer la función de la articulación, ¿no? Y en el caso de la artrosis, también hay una pequeña inflamación de la membrana sinovial. Y ahí, digamos, la atracción de las células proinflamatorias va a condicionar en un momento dado la producción de óxido nítrico, metaloproteinasa, que interleuquina 1, interleuquina 6, pero no en esa dimensión, como ustedes han visto en todas las otras enfermedades reumáticas inflamatorias sistémicas. Aquí es en menos proporción, pero sobre todo esta la producción de óxido nítrico y la producción de la metaloproteinasa son los que van a condicionar el daño del cartílago. Otro de los aspectos relacionados, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una comparación, ¿no? entre artritis reumatoidea y la artrosis, por lo general, digamos, en el paciente con artritis reumatoidea, el dolor se presenta tanto en reposo como digamos, en la actividad, ¿no? En cambio, aquí en la artrosis, pues, sobre todo cuando el paciente realiza actividad. Otra de las diferencias que, por ejemplo, podemos encontrar, y estas pequeñas cosas son importantes para usted, para que pues, tal vez algunos de la promoción quiera seguir reumatología, pero todos no van a seguir, pero estas cosas le van a hacer, estas pequeñas diferencias, estas pequeñas características le van a servir para que cuando ustedes ya estén, digamos, en la actividad profesional o se vayan al Perú o, digamos, en la práctica privada, le puedan, en cierta manera, orientar y hacer la diferencia entre, digamos, diferentes procesos patológicos, ¿no? De lo que estamos diciendo era que en el caso de la artritis reumatoidea, para considerar, aunque de acuerdo a los criterios, digamos, de 1987, ese era uno de los criterios para el diagnóstico, ¿no? Pero eso ha quedado, y sobre todo, por ejemplo, esos de los criterios de 1987, era sobre todo ya una AR establecida. En cambio, estos criterios nuevos que se realizó un consenso entre digamos, la Escuela Europea y la
la norteamericana, ahí no está incluido, digamos, la rigidez matutina, pero esa rigidez matutina característica de la artritis reumatoidea es más de 1 hora. En cambio, en el caso de, si por ejemplo ustedes le preguntan, ¿cómo van a preguntarle al paciente, ¿no? Si hay rigidez o no hay rigidez? Simplemente usted le dice, cuando se despierta usted en la mañana, siente que sus articulaciones en general están duras, rígidas, entonces le va a decir el paciente, sí. Entonces ahí usted ya sigue con la siguiente pregunta. Y para que usted vuelva a lo normal y haga sus actividades regularmente, ¿cuánto tiempo pasa? ¿No? Esa es la manera como tienen que enfocar, ¿no? Y les van a decir, bueno, si es, por ejemplo, de otra enfermedad, ¿no? Incluso puede ser de, como habíamos visto, por ejemplo, del factor reumatoideo, ¿no? Que también se presentan en otras enfermedades, pero a títulos bajos. Entonces acá la rigidez matutina característica de artritis reumatoidea es a partir de 1 hora para adelante. En el caso, por ejemplo, de la artrosis, es menos de media hora, ¿no? Bueno, este proceso de lo que se denomina rigidez matutina es justamente un momento especial en el paciente que lo va a evidenciar, sobre todo cuando el paciente se despierta y quiere realizar las actividades de la vida regular. Entonces, el paciente se va a sentir que no puede realizar fácilmente las actividades, ¿no? Y eso, por eso se le llama también el fenómeno de gelificación, ¿no? Lógicamente que acá incluye muchos factores, aunque tal vez en menos intensidad que en las enfermedades reumáticas inflamatorias, ¿no? Para, digamos, este proceso relacionado a la rigidez matutina, ¿no? Ahora, se ha visto también una asociación. ¿Se acuerdan que cuando, bueno, al menos de lo que hemos desarrollado las clases conmigo, pero también yo creo que con los otros colegas, con los otros doctores, hay asociación de enfermedades, digamos de la enfermedad que se está desarrollando con otras enfermedades. Entonces, de igual manera también en la artrosis está asociada con el síndrome de hipersensibilización central y también está asociado con fibromialgia, ¿no? La artrosis asociada con síndrome, con la fibromialgia. Como decir, todo lo que hay en nuestro cuerpo ha sido diseñado de tal manera con un único fin, un único propósito de proteger, ¿no? Por ejemplo, los órganos nobles, como por ejemplo el corazón y el pulmón, están protegidos de tal manera por la caja torácica para que, digamos, no sean fáciles presas de algo digamos, un trauma especial que puede afectar y dañar, ¿no? Entonces, así también, en el caso de las articulaciones, para que funcionen de una manera ordenada, coordinada, ¿no? Y pueda cumplir su función, acá son parte de los elementos de protección de la articulación, la cápsula articular, los ligamentos, líquido sinovial, los músculos y los tendones, los huesos subyacentes y el cartílago, ¿no? Entonces, cuando hay falla en algunos de estos elementos, definitivamente va a incidir negativamente en la articulación, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. En el caso de artrosis, dentro de lo que se ha estudiado, digamos, las causas que van a condicionar esta enfermedad en los pacientes es la asimetría articular. Entonces, hay disrupción, por ejemplo, del eje, ¿no? Articular que le corresponde a digamos, en este caso, valga la redundancia, a estas articulaciones, y esa dismetría en el tiempo va a hacer que se acelere el daño articular. Por ejemplo, ¿no? El coxo, digamos, el genu valgo,
son, digamos, alteraciones relacionadas a desalineamiento articular. Entonces, eso, ¿no?, va a condicionar secundariamente la aceleración del proceso, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no?, que es importante. Cuando falla algo, algunos de estos elementos, definitivamente, pues, va a afectar a la articulación, ¿no? En cuanto, digamos, como vimos como se ha visto en las otras enfermedades, dentro de los elementos que van a condicionar el desarrollo de una enfermedad, definitivamente hay factores genéticos. Y estos factores genéticos, sobre todo en el caso de la osteoartritis, están relacionados a lo que se llama la osteoartrosis primaria. En la osteoartrosis primaria, ¿no?, digamos, está relacionada, por ejemplo, en la osteoartrosis primaria hay presencia de nódulo Heberdén, que es en la articulación interfalángica distal, y nódulo de Bouchard, que es en la interfalángica proximal. Entonces, pacientes que tienen, digamos, lo que se denomina osteoporosis primaria, artrosis primaria, ¿no?, con compromiso de nódulo Heberdén, nódulo de Bouchard a la vez, entonces acá hay un componente genético. Y si ustedes indagan y preguntan a la familia, digamos, le preguntan al paciente, y su mamá, y su papá, y su abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tuve esta enfermedad? Le van a decir sí, ¿no? Le van a decir sí. O sea, dentro de los factores, de las causas de esta enfermedad, hay factores genéticos. Pero eso es en cierto grupo, o sea, en otras palabras, esta es una enfermedad, la osteoartrosis es una enfermedad compleja. No es como hemos visto, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias reumáticas, que, bueno, la asociación de varios genes van a predisponer más el medio ambiente, el virus, bacterias, etcétera, etcétera, y el factor, digamos, genético van a predisponer la enfermedad. En esta es una enfermedad compleja, ¿no? En todos no encajan, digamos, los factores, ¿no? En todos no encaja, por ejemplo, el factor genético. En otros, por ejemplo, es, como se dice, actividades de alto impacto, ¿no?, como deportes, ¿no? Entonces, en ese tipo de personas o pacientes, no va a ser porque hay un factor genético, es la actividad de alto impacto, el deporte de alto impacto, lo que va a condicionar en el tiempo, no en el momento, en el tiempo de la enfermedad. O lo que se denomina también los microtraumatismos de la vida diaria. Entonces, en otro grupo de pacientes no va a ser ni genético ni alto impacto, sino va a ser esos microtraumatismos de la vida diaria. Por ejemplo, como ponía, ¿no?, el ejemplo de los pedreros, ¿no? Entonces, tanta vibración, pues va a condicionar y tener que estar en esta situación de agarrar a ese instrumento, ¿no? Le va a condicionar artrosis de mano, o artrosis de lugares que no son frecuentes. Entonces, vuelvo a repetir, es una enfermedad compleja en el cual, digamos, no todos los factores van a coincidir en un paciente. Algunos sí, algunos no, porque incluso también se habla de, por ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad, ¿por qué mecanismos puede ser un factor de riesgo para desarrollar artrosis? ¿Por qué mecanismos? Uno es el factor mecánico, ¿no? Como hay sobrepeso, entonces el sobrepeso altera, digamos, las fuerzas, digamos, a nivel de las articulaciones y pues secundariamente le va a condicionar la artrosis. Pero no es solamente en el caso de obesidad, no es solamente ese problema. También está relacionado a que el tejido graso produce, digamos, produce interleuquinas, citoquinas, y también mediadores inflamatorios como la leptina. Entonces, esas son las que van a conjugarse a nivel de la articulación para la producción, digamos, de mediadores inflamatorios, ¿no? Metalproteínasas, óxido nítrico, interleuquina, etcétera, etcétera, ¿no? Interleuquina 6, lo que va a condicionar, digamos, la destrucción del cartílago. ¿Se dan cuenta?
no es igual digamos, la causa original de la enfermedad, no es igual en todos, ¿no? Ahora, también se habla de la edad, pero recuerden siempre, estimados alumnos, de que usted no tiene que ser más papita que el pato, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? De que no es que así dice la definición de la enfermedad sobre X cosas, ¿no? Sino que en medicina no hay nada absoluto, nunca se olviden eso. En medicina no hay nada absoluto. Entonces, el hecho es cierto que, digamos, la edad es otro factor de riesgo, ¿no? Cuanto más avanza en la edad, el riesgo de generación de cartílagos se incrementa. A eso se asocia otra cosa, entonces se desarrolla. Pero uno en la actividad de la vida diaria, digamos, ve. Hay pacientes que tienen 35 años, hay pacientes que tienen 40 años, hay pacientes que tienen 50, parecen de 70. Y hay pacientes que tienen 70, parecen de 50. Entonces, a lo que yo quiero llevarlos es que en caso de artrosis, no todos los factores inciden. Uno es una cosa, el otro es otra cosa, el otro es otra cosa. ¿No? Por ejemplo, en relación a mujeres. Bueno, siempre el problema en la mujer es el problema hormonal, ¿no? Entonces, está demostrado de que hay pacientes, por ejemplo, posmenopáusicas, ¿no? En el cual hay deprivación, sobre todo de los estrógenos. En esas mujeres hacen artrosis de rodillas, ¿no? Que es diferente, digamos, a otro grupo de pacientes que producen otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando estamos hablando actividades de alto impacto, ¿no? Digamos, fútbol, etcétera, taekwondo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, definitivamente, por la fuerza, por esa fuerza intensa que desarrollan, más de lo que deberían desarrollar, pues van a hacer las cosas en el devenir del tiempo. Entonces se dan cuenta, incluso también se habla, por ejemplo, alteración de la apoptosis, ¿no? Este es otro grupo de pacientes, ¿no? Es otro grupo de pacientes por esa alteración de la apoptosis en el cual, digamos, los osteoclastos, ¿no? Que son los que escarban el hueso, ¿no? En ese proceso de formación y resorción ósea, los osteoclastos, lo que va a suceder es que, digamos, aumenta su vida, ¿no? La vida media, digamos así, de los osteoclastos. Entonces, aumenta más, mientras que, digamos, hay casos de los osteoblastos, disminuye digamos, el tiempo de vida. Entonces, eso hace que, digamos, sea otro factor de riesgo diferente, uno de otro en cada paciente, ¿no? Entonces, por eso se denomina esta enfermedad de la osteoartrosis, osteoartritis, digamos, una enfermedad compleja, no todos tienen el mismo factor, ¿no? Ahora, traumatismos, lógicamente, por ejemplo, pues los deportistas, ¿no? En el caso de los futbolistas, de los que juegan básquetbol, van a tener problemas, digamos, siempre van a tener problemas con las rodillas o con las caderas, ¿no? Porque o se caen, se golpean o les golpean, entonces es actividades de alto impacto, ¿no? Ahora, con respecto, digamos, al clima, lógicamente no es que el clima produce la artrosis, ¿no? Sino que en estos pacientes ya, digamos, cuando empieza a desarrollarse la enfermedad, el clima, el frío, la humedad acentúa el dolor. Ese es el asunto, no es tanto que lo produce, ¿no? Bueno, en este caso, como en otras enfermedades, hay factores en el cual se puede actuar y hay factores en el cual no se puede actuar. Y en los factores que se puede actuar, entonces se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es fumador o digamos, realiza cierto tipo de actividades. Es un caso muy ilustrativo lo siguiente. Los pacientes con síndrome de hipermovilidad articular
Por eso, los alumnos, yo los animo, los estimulo, ya cuando ustedes salgan de las aulas universitarias y empiecen su práctica profesional, examinen al paciente. Nunca dejen de examinar al paciente. Muchas cosas que el paciente no les dice, cuando están en la relación médica, el paciente en el interrogatorio, ustedes lo van a encontrar en el momento. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de hipermovilidad articular, que es un trastorno del tejido cognitivo, en el cual se produce mayor colágeno tipo 1, tipo 2. El problema es lo siguiente. Estos pacientes ya desde niños son muy flexibles. ¿Cuándo es que se tiene que...? Acuérdense que seguramente en todas las áreas de la medicina les han hablado de la ventana de oportunidad, ¿sí o no? ¿No? Les han hablado. Entonces, ¿qué es la ventana de oportunidad? Es el tiempo oportuno, lo más precoz posible, para diagnosticar una enfermedad y de tal manera que limitar y evitar, digamos, el proceso de la historia natural de la enfermedad en la medida que se pueda, porque hay enfermedades que no se pueden, ¿no? Pero algo se puede hacer. Entonces, ¿cuándo es ese tiempo, por ejemplo, en estos pacientes con síndrome de hipermovilidad? Es hacer el diagnóstico lo más precoz. ¿Y qué significa lo más precoz? No cuando sea adulto, no cuando sea joven, es cuando sea niño. Entonces, van a venir a la consulta ustedes, aunque sea por la garganta, o que les diarrea, o que le dé algo. Entonces, ustedes tienen que examinarlo, aunque sea rapidito, ¿no? Entonces, examinarlo y le van a encontrar el síndrome de hipermovilidad. Cuando hacemos el diagnóstico a temprana edad, 8, 10, 12 años, ya todavía adolescente, ya también, ya. Entonces, vamos a orientar al paciente y vamos a decirle, piense que usted tiene síndrome de hipermovilidad articular. El problema no es tanto la hipermovilidad, el problema es que usted, si no toma las medidas correctivas adecuadas, si no aprende a hacer ejercicios isométricos, isotónicos, y hacerlo como parte de su vida, entonces usted va a llegar a hacer artrosis temprana. Cuando otra vez, digamos, la teleconsulta o esto del trabajo virtual tiene su limitación. Pero cuando, por ejemplo, digamos, bueno, uno no puede examinar, pero más o menos ya uno se puede orientar, ¿no? Y se le pide análisis, radiografía y todo eso. O si no, dice el paciente, mire, sé que fui así particular y me diagnosticaron artrosis. ¿Cuántos años tiene? 28 años. ¿Cuántos años tiene? 30 años. ¿Cuántos años tiene? 35 años. No es frecuente. Solamente esa artrosis puede suceder a temprana edad cuando tienen síndrome de hipermovilidad articular. ¿Cuándo vamos a intervenir en estos pacientes? Desde temprana edad. ¿Qué le vamos a decir? Me dice que entonces le mandamos al especialista. ¿A quién le vamos a mandar? Al médico fisioterapista. ¿Para qué? Para que le enseñe los ejercicios isométricos y isotónicos para fortalecer los músculos alrededor de la articulación. Al fortalecer los músculos alrededor de la articulación, entonces vamos a detener el desarrollo acelerado de la enfermedad. Entonces le vamos a decir qué deporte debe practicar. Como por ejemplo, natación, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, usted es un familiar, ¿no? Natación, tal vez los deportes, como ya dijimos, de alto impacto, fútbol, vóley, básquet, ese tipo de actividad. No gimnasia, pero suave, ¿no? Eso. Entonces, bueno, hacía hincapié a este detalle porque es triste cuando vemos personas, 40 años, 50 años, que parecen viejitos de 70 años. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió al médico? Simplemente vino por la garganta, vino por un problema respiratorio, digestivo, lo que fuera, o de piel. Y bueno, pues como los médicos ahora en los últimos tiempos son médicos, ¿verdad? Con ajuste nomás, ya, listo, ya. No, por favor, nunca dejen de examinar.
Entonces acá, bueno, aquí, dentro de los factores no modificables, pues no podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo, no podemos modificar la herencia y no podemos modificar la raza. Por ejemplo, hablando de la raza, en relación a las razas, por ejemplo, las caucásicas, digamos, las latinas, ¿no? Sobre todo las caucásicas, las asiáticas, tienen mayor riesgo de hacer osteoporosis, mayor riesgo de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la artrosis? Es fracturas por fragilidad. La raza negra, la raza negra es la raza que, digamos, la presentación de esta enfermedad no es frecuente. Y eso está relacionado por unos factores a nivel de la piel. Ellos tienen mayor cantidad de melatonina. Entonces, esa melatonina estimula, digamos, estimula la formación de la vitamina D a nivel de la piel. Entonces, de alguna manera, esa condición de la raza, pues, digamos, facilita o disminuye el riesgo de la enfermedad, ¿no? Y dentro de los factores modificables tenemos anormalidades anatómicas, como por ejemplo ya les dije, esto del fenovalgus, fenovarum, etcétera, deformaciones a nivel de la articulación. El daño del menisco. El daño del menisco en estos deportistas es la causa de artrosis. Cuando se daña el menisco, cuando lo operan del menisco, en el tiempo van a desarrollar artrosis. Bueno, este trauma severo, eso se puede, ¿no?, modificar, controlar, traumatismo mínimo, como lo dije, que es uno de los factores de riesgo para artrosis, no se puede, digamos, modificar la ocupación, ya dijimos, ciertas actividades, ciertas profesiones van a hacer que se incida más en cierto tipo de artrosis, ¿no?, factores hormonales, como ya dijimos también, por ejemplo, el caso que les daba de la mujer, está demostrado que hay mujeres que luego de la posmenopausia aceleradamente, ¿no?, se activa todo este proceso del daño, en el caso de la artrosis, sobre todo de artrosis de rodillas, ¿no? Y factores nutricionales. Bueno, no, como dijimos, en este caso de la artrosis, el punto blanco es el cartílago, ¿no? Y secundariamente también hay un proceso, digamos, a diferencia de la artritis, puede haber también inflamación sinovial, pero no es a la dimensión que es en la artrosis, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que el proceso... Ah, y otro detalle que también, para que nunca ustedes se olviden, miren, en el caso de la artritis reumatoidea, el daño cuando se presenta, digamos, es global, ¿sí? Y entonces, cuando se produce el pinzamiento articular o el daño digamos, de todos los elementos de la articulación, cartílago, sinovia, etcétera, etcétera, digamos, la cápsula articular es simétrico. Entonces, cuando uno toma la radiografía, digamos, de la rodilla, digamos, no que sea una radiografía, después vamos a ver algo por ahí, digamos, el pinzamiento es simétrico. La articulación de la rodilla se divide en tres compartimentos. Compartimento interno, de la mitad para la parte interna. El compartimento externo, de la mitad para la parte externa. Y ese se llama compartimento femorotibial interno, femorotibial externo. Y el tercer compartimento es el compartimento patelofemoral, específicamente entre la rótula y el fémur, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la artrosis es diferente. El radiológico, por ejemplo, se va a encontrar, no es que en forma general
simultánea, simétrica, se compromete todo. Empieza en el compartimento interno y sigue hacia el compartimento externo y se puede complicar con el tercer compartimento, ¿ya? Entonces, en la patogenia, el daño del condrocito es consecuencia de una compleja interacción de factores biomecánicos, genéticos, metabólicos, bioquímicos, inmunológicos. Pero recuerden que cuando se habla aquí de inmunológicos, en menos proporción que en las otras enfermedades reumáticas. Caso de biomecánico, un trauma único, severo o microoctavo, de lo que hablábamos antes, repetitivo, induce el condrocito a la generación de enzimas que degradan el cartílago y se produce respuestas reparadoras ineficientes. Defectos de genes reguladores de colágeno tipo 2. Aquí también se ha visto, por ejemplo, cuando se habla del aspecto genético, se habla de mutación, ¿no? de estos genes que, digamos, van a producir el colágeno tipo 2. Entonces cambia la naturaleza de los aminoácidos. Y esa alteración solamente de la naturaleza de los aminoácidos hace que este colágeno no sea tan resistente como, digamos, en lo que debería ser. Entonces, eso definitivamente influye. Defecto de los genes reguladores del colágeno, alteraciones fundamentalmente el menor proteoglicano, ¿no? La condroitina, y todo está relacionado sobre todo al envejecimiento, ¿no? Ahora, como dijimos, en la osteoartritis también hay pues su proceso inflamatorio, pero no es de la dimensión como las otras enfermedades reumáticas. En el caso, digamos, hay, al estimularse, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, por ejemplo, en el caso de un marcador inflamatorio que produce digamos, la célula grasa, se llama la leptina. Entonces esto activa la producción a las células, ¿no? Que van a producir interleucina 1, factor de necrosis tumoral, ¿no? Y esto condiciona aumento de la producción de metaloproteinasa, prostaglandina, óxido nítrico, lo cual produce degradación, daño del cartílago, ¿no? Factores de crecimiento, condoprotectores como el factor de transformante beta, ¿no? Y estos que bloquean, digamos, la citoquina. Entonces, siempre debe haber un equilibrio, pero en estos procesos se produce una disrupción de este equilibrio y va a producir el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Moléculas de adhesión. Todo esto es un proceso en el cual, digamos, desde que se activa, desde que se, digamos, se produce esta alteración de las células inmunológicas, vamos a condicionar producción de estas sustancias que van a dañar el cartílago. En el envejecimiento, ¿no? Se pierde capacidad de responder a los factores de crecimiento y disminuye el número de condrocitos y disminuye el número de matriz de cartílago, ¿no? Lógicamente que también va a haber apoptosis de los condrocitos, esto es en el envejecimiento. Por eso les hablaba también de que en el caso dentro de lo que está definido como factores de riesgo de factores de riesgo para artrosis, también, digamos, incremento del proceso de la apoptosis, pero sobre todo relacionado con los hitos, ¿no? En cuanto a los aspectos epidemiológicos, es una enfermedad muy frecuente. Como la osteoporosis, es una enfermedad muy frecuente. A diferencia, por ejemplo, de la artritis, de los otros, y las otras enfermedades inflamatorias sistémicas, la artrosis es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Ahora, definitivamente esto va a condicionar también, digamos, cuando ya la enfermedad se desarrolla, ¿no? Va a afectar
tanto el paciente como también el área laboral, ¿no? Porque pues el paciente no va a poder trabajar como debe ser y pues eso Por ejemplo, acá en esta fotografía se dan cuenta, aquí básicamente digamos, normalmente cuando digamos no hay líquido vago en líquido vago, normalmente el compartimento que primeramente se compromete es el compartimento interno y después es el externo. Pero cuando hay estas alteraciones de la asimetría articular, entonces se compromete al revés, empieza por el externo y sigue por el interno, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo, aquí esto es el peroné. Este paciente tiene un problema relacionado a geno vago y se compromete la parte externa, ya está bien comprometida y la parte interna ya se está comprometiendo, ¿no? Esta enfermedad también es bastante frecuente más en mujeres que en varones, ¿no? Lo cual se va incrementando, como hemos visto en las otras enfermedades, también aquí se incrementa con la edad, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Por la apoptosis de los condrocitos. Entonces, ahora, por ejemplo, desde el punto de vista radiológico, ¿no? En la osteoartrosis de rodilla, menos de, digamos, la presentación de esta enfermedad en menores de 45 años, 2%, ¿no? Ahora, entre 45 y 64 años se incrementa la prevalencia de esta enfermedad en 30%. Mayores de 65 años, 68%, ¿no? Y después de los 75 años se incrementa más la enfermedad, ¿no? A 80%. Ahora, la artrosis al inicio no da manifestaciones. A medida que se va comprometiendo y a medida que va dañando la articulación, es que va a empezar a producir dolor en la zona, ¿no? Factores de riesgo, como ya hemos dicho, es importante la edad, sobre todo después de los 75 años, pues el 80% de las personas van a tener este problema de la artrosis. En relación al género, al sexo, las mujeres son 2 veces mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. La obesidad, como ya lo vimos más antes, ¿no? El riesgo de osteoporosis, sobre todo relacionado a rodillas. En los pacientes obesos, en la zona infrarrotuliana, hay un paquete graso. Entonces, ese paquete graso es el que condiciona la producción de leptina, ¿no? Que son mediadores inflamatorios y que hace que se presente la cascada inflamatoria y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, riesgo de rodillas, sobre todo 4 veces que la población general. Ejercicios de alto impacto es un factor de alto riesgo. Traumatismos, cirugías, ¿no? Por ejemplo, les decía la cirugía de los meniscos. Cuando se dañan los meniscos y más aún todavía le sacan los meniscos, le retiran los meniscos, más que seguro ese paciente va a desarrollar artrosis, ¿no? Ahora, debilidad muscular, y eso también ya es factor, digamos, de tipo neurológico que también van a influenciar en este problema, indirectamente en este problema de la artrosis, ¿no? Entonces, este es como un algoritmo, ¿no? Del proceso de la enfermedad. Los microtraumatismos a repetición, los traumas de alto impacto van a condicionar deformidad, y como la deformidad congénita o adquirida, ¿no? Entonces van a condicionar artrosis secundaria, ¿no? Ahora, enfermedades sistémicas, diabetes, cronosis, también van a condicionar artrosis secundaria, ¿no? Entonces, esta artrosis está relacionada con el género, básicamente más en mujeres que en varones, ¿no? Hay una lesión previa y que va a condicionar el daño, ¿no?
hay factores mecánicos. Cuando se habla de factores mecánicos, es específicamente relacionado a sobrepeso. A eso es relacionado, ¿no? Efectos mecánicos, el envejecimiento, ¿no? Efectos genéticos y la deficiencia estrogénica también acelera este proceso de la artrosis, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, hay lesión de los condrocitos, alteración bioquímica matriz del cartílago, aumenta la cantidad de agua, disminuye los agregados y esto va produciendo requebrajamiento y degradación del cartílago, desprendimiento de cartilaginoso, exposición ósea subcondral, ingreso de la matriz al hueso y esto pues acelera más el daño, ¿no? Entonces, proliferación ósea, condensatoria y ahí es que se produce los osteopitos, ¿no? Y entonces, factores de riesgo no modificables. Sí. Entonces, los factores, los que no se modifican, pues edad, sexo, susceptibilidad genética, diferencia geográfica, variaciones climáticas, raza blanca. Y factores modificables, la obesidad, actividad física de alto impacto, actividad laboral, menopausia, densidad mineral ósea, factores nutricionales. ¿No? Digamos, es importante estos factores, ¿no? Sexo femenino, susceptibilidad genética, diferencia geográfica, variación genética, raza blanca, obesidad, actividad física, deportiva, actividad laboral, menopausia, etc., ¿no? Y acá está el problema, ¿no? El problema es, digamos, el problema principal es lo que debería ser, digamos, un proceso de formación y destrucción normal, y en este caso, digamos, se produce una acelerada destrucción del cartílago, lo cual condiciona artrosis. Entonces, la artrosis se clasifica en artrosis primaria y en osteoartrosis secundaria. Las osteoartrosis secundarias, sobre todo, hay un agente externo, sea enfermedad o una situación determinada que va a hacer que realmente se desarrolle esta enfermedad. En la primaria, ¿no? La característica, como dijimos en un momento, es sobre todo la artrosis a nivel de las manos, de las rodillas, cadera y columna. La secundaria, sobre todo, están dadas por enfermedades reumáticas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoidea, la gota, y aquí también otro de los detalles era que se hablaba, por ejemplo, de que dentro de los factores que van a condicionar la artrosis en un paciente es, por ejemplo, pacientes que tienen depósitos de cristal. Se ha visto que, por ejemplo, el pirofosfato cálcico y también la hidroxiapatita, digamos, se presentan depósitos en la parte más profunda del cartílago y esto va a condicionar lesión del cartílago, ¿no? La gota un poco menos, pero sobre todo cuando es, digamos, astopatía por cristales, por pirofosfato cálcico o hidroxiapatita, ahí es mucho más evidente. Por ejemplo, en esto del pirofosfato cálcico, ¿no? Hay un cuadro que se llama la condrocalcinosis. Entonces, estos cristales se depositan dentro del cartílago y se calcifican y eso condiciona daño y al final de cuentas estos pacientes desarrollan artrosis. Y la artritis séptica, como sabemos de que en la artritis séptica pues se produce un deterioro, un daño rápido de la articulación. Enfermedad congénita, dislocación congénita de la cadera, por ejemplo, por eso otro de los aspectos importantes también en esto está relacionado a determinar o diagnosticar displasia de cadera, ¿no?
Por ejemplo, y eso es muy sencillo. Cuando ustedes lleven pediatría o algo, ¿cómo podemos diagnosticar una displasia de cadera congénita? Es cuando le hacemos bueno, no ha pasado tanto tiempo el nombre, no me acuerdo bien, la maniobra ortográfica, que algo así se llamaba, ¿no? Entonces uno hace, digamos, flexiona la rodilla con el muslo, lo junta, y entonces hace la maniobra de abrir, la reducción, la articulación. Y uno, ¿cómo va a darse cuenta? Este de aquí, digamos, del lado derecho, hace bien el movimiento, pero acá se siente cierta resistencia. Entonces, algo parecido como el síndrome de hipermovilidad articular. Simple y llanamente, por no examinar, los pobres pacientes hacen la historia natural de la enfermedad aceleradamente y hacen artrosis temprana. Entonces, en estos pacientes con displasia de cadera, de igual manera, en estos pacientes no se diagnosticó a tiempo, digamos, se soltó cuando recién ha nacido el niño, cuando se hace el diagnóstico, se le manda al traumatólogo, se hace la derivación, ahora pues hay arnés y todos esos procedimientos, y los pacientes al año llegan bien y se soluciona ese problema. Pero cuando no se hace eso en su momento adecuado, entonces estos pacientes van a hacer a los 24, 30, 40 años, hacen artrosis de cadera, pero no le pueden poner prótesis porque es temprana edad. Y como estas prótesis solo duran 10 a 15 años, no tiene sentido. Entonces, normalmente les dicen, mire señora, no es tiempo todavía, que llega a los 60, así que hasta los 60 va a estar sufriendo de dolores el paciente. Hay enfermedades también, esto relacionado sobre todo a las secundarias, ¿no? Endocrinas como diabetes, acromegalia, metabólicas, hemocromatosis, artrosis, necrosis vascular y, como yo les dije en un momento, síndrome de hiperlaxitud articular. ¿Por qué les doy, bastante énfasis a ese problema? Porque es frecuente y podemos realmente evitar que esa paciente llegue a esa condición. Bueno, artrosis secundaria, postraumática, trastorno del desarrollo de enfermedad congénita, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, enfermedad de Behçet, endocrinas, aparte de hipotiroidismo, acromegalia, enfermedad de depósitos cristales, condrocalcinosis. Justo lo que les decía esto por depósito pirofosfato cálcico, ¿no? Hidroxiapatita, como también ya les había dicho, y otras enfermedades óseas articuladas, osteonecrosis, artritis reumatoidea, artropatía neuropática. Dentro de las enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Y que también se asocia con síndrome de hipermovilidad, está la osteogénesis imperfecta, Ehlers-Danlos, ¿ya? Clínica. A partir de los 40 años, depende, ¿no? Depende del compromiso de la articulación, puede haber dolor, que se traduce en el tiempo en forma insidiosa, relacionada al ejercicio, digamos, un poco menos en el reposo, a diferencia de la artritis reumatoidea, ¿no? Hay rigidez articular, que ya dijimos que está relacionado digamos, en el tiempo, menos de 30 minutos. Puede haber tumefacción, o sea, la articulación se deforma por esta proliferación ósea y por pinzamiento y destrucción del cartílago y del hueso subcondral. Entonces, va a haber pues una hiperplasia en el sinovial, pero no es tan evidente como una artritis, y también puede producir derrame, pero no es tan frecuente de la intensidad de la artritis reumatoidea, ¿no? En las fases avanzadas va a haber limitación del movimiento, lógicamente, ¿no? Porque ahí hay daño ya severo, deformidad en genuvaro, crepitaciones acentuadas. Entonces, en estos pacientes uno le puede preguntar, cuando usted se agacha, cuando digamos, se arrodilla, cuando se levanta, cuando camina, cuando sube, cuando baja escalera, sienten como que le suena la rodilla, entonces ya pues nos está indicando que ya está presente el problema de la artrosis.
Ya hemos dicho también los nódulos de Verden es a nivel de la interfalángica distal y los nódulos de Bouchard a nivel de la falange interfalángica proximal. Entonces, el dolor articular se observa con la actividad, por el aspecto mecánico, nada más avanzada, el dolor se presenta con menos actividad en reposo y el dolor no es causado directamente por el daño cartílago, que es avascular y aneural. La rigidez ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí en esta radiografía lateral, no estamos viendo, miren, aquí el fémur y acá la tibia, ¿no? Aparte de que está deformada la articulación, ¿no? Sobre todo en este caso hablando del fémur, hay estrechamiento del espacio articular, ¿no? Otro aspecto importante, hay zonas que realmente pues no son muy frecuentes, ¿no? Como los codos, las muñecas y los tobillos, no son frecuentes. Pero por las actividades que puede hacer el paciente, sí puede afectar, ¿no? Luego, bueno, en el artrosis de rodilla, el inicio de gradual, en esta enfermedad, la manifestación de los síntomas es insidiosa, ¿no? Fenómeno de bloqueo por inactividad, disminución de la movilidad, puede haber aumento de volumen de la articulación, pero no es un aumento de volumen simétrico como la paciente con artritis. Aquí es una deformación, ¿no? Es una deformación de la articulación, ¿no? En las manos, localización frecuente y típica predomina en las interfalángicas distales, proximales y bases del pulgar. Acá también hay otro detalle que no hay que olvidar. El cuadro, vemos uno de los cuadros que se presenta con menos frecuencia que el compromiso de interfalángica proximal de la mano, es lo que se llama la risartrosis. La risartrosis es la artrosis del trapecio con la metacarpofalange, ¿no? Esa es la risartrosis. Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? El nódulo de Bouchard. Acá no se nota mucho, acá sí se nota el de Heberden, pero acá miren bien evidente el Bouchard. Acá está estas alteraciones de la simetría articular, el femoral, el femovalvo, son los que van a acelerar el daño, ¿no? La cadera, el compromiso es igual varón y mujer, ¿no? Es unilateral en el tiempo, quién sabe, tal vez se comprometa también el otro lado, ¿no? Sobre todo esto en los trabajadores agrícolas, limitación, inflexión, aducción y rotación interna, posición de rotación externa, acortamiento. Lógicamente que acá se va a producir acortamiento miembro inferior. En la columna vertebral, sobre todo donde más compromete a nivel de columna cervical y a nivel de columna lumbar. A nivel de columna cervical, más o menos entre C5, C6, C6, C7. Esa es la zona donde se compromete más, y a nivel lumbar, L5, L4, L5. ¿No? Pero cuando se compromete justo en la zona que está relacionada a la lumbar 5 con la sacra 1, entonces, como dijimos, los osteofitos básicamente son formados en la parte posterior del cuerpo vertebral. Entonces, el problema es que puede producir compresión de raíces, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, digamos, el dolor y rigidez, dolor radicular, alteraciones sensitivas, motoras, bueno, cuando hay compromiso, ¿no? A nivel de los pies, la característica es el juanete, conocido desde el punto de vista médico como hunchback, ¿no? Más frecuente, primera articulación tarso-metatarsiana, obesidad, esto incluye zapatos tacón, segundo dedo en martillo. Entonces todo aquí al producirse este daño de la subluxación de la articulación primera
parte metatarsiano, entonces se produce una serie de alteraciones, como vemos acá, por ejemplo, de reumatismo, cabalgando al dedo, al primer dedo del pie, ¿no? Entonces, lo más característico de las deformaciones articulares frecuentes en la artrosis, interfalángicas distales, nódulos Hebel, interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard, ¿no? A nivel del esqueleto axial, también puede comprometer y dañar, ¿no? Coxofemorales, rodillas y pies, ¿no? En caso de, digamos, el esqueleto axial, va a condicionar secundariamente cifosis, lordosis y escoliosis, ¿no? A nivel de coxo femoral, va a haber lo que se llama el malum coxa teninis. Y luego, a nivel de la rodilla, penubaro, recurvatum. Esa es la otra alteración de la simetría o del eje articular, ¿no? En cuanto a radiografía, el 90%, digamos, a partir de 40 años presenta ya alteración, ¿no? Y solo el 30% presentan síntomas. Entonces va a haber pinzamiento articular, esclerosis condral, osteopitos marginales, pseudoquistes, a nivel de los bordes articulares y subluxación y deformidad, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la risartrosis y a nivel del calus valgus, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el compromiso de la artrosis a nivel de columna, ¿no? Y vemos acá estos osteofitos que se forman, ¿no? Y va a haber pinzamiento. El problema es cuando de una manera infrecuente se producen estos osteofitos en la parte posterior del cuerpo vertebral. Ahí justamente va a comprometer el agujero neural, va a producir estenosis del canal y compresión de radicular, ¿no? Miren, esta es una forma infrecuente, pero que se presenta también, se llama el síndrome o la enfermedad de DISH. Esto sobre todo es en pacientes con antecedentes de diabetes. Y a diferencia, mira, digamos a diferencia de lo que normalmente ocurre a nivel de la columna, son tremendos puentes osteofíticos que casi se ponen en contacto, ¿no? En contacto con el cuerpo vertebral anterior. Lógicamente, pues esto le va a condicionar dolor. Y acá, por ejemplo, en esta radiografía de rodilla, de cadera, aquí ya la articulación está destruida, ¿no? Y el espacio está disminuido, la cabeza femoral está deformada, ¿no? Y esto es una radiografía de mano, y aquí, por ejemplo, hay pinzamiento, esto de acá los bordes, es los osteofitos, pinzamiento articular, ¿no? Y miren, aquí, por ejemplo, este es de la risartrosis, ¿no? Hay subluxación, daño articular, osteofitos, etc. Diagnóstico. En realidad el diagnóstico no es como, por ejemplo, en las otras enfermedades reumáticas, que tenemos que solicitar un examen, por ejemplo, análisis de sangre para hacer el diagnóstico de artrosis. Básicamente es clínico, corroborado con la radiología, ¿no? Bueno, de todas maneras, si uno quiere hacer, hay una forma, eso también es importante añadir, hay una forma muy agresiva de la artrosis, se llama osteoartrosis erosiva inflamatoria. Aquí el proceso avanza rápidamente y es destructivo, destruye la articulación, sobre todo a nivel de las manos. Entonces, en ese caso, aparentemente puede, ¿y cómo más o menos nos podemos dar cuenta? Recuerden, el compromiso de la artritis es simétrico, ¿no? Bueno, si uno dijera desde el punto de vista
de arte, digamos, es simétrico, es bonito, no hay deformación. En cambio, la artrosis es articulación estática, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando hay osteoartrosis inflamatoria, tenemos que descartar de que también no esté asociado con artritis reumatoidea. Entonces aquí le vamos a pedir velocidad, hemograma, bioquímica, orina, etcétera, ¿no? Y este va a ser normal. Por eso el diagnóstico de artritis es clínico y se completa con el estudio radiológico. Ahora, en el estudio de líquido sinovial, por ejemplo, este es no inflamatorio, inflamatorio e infeccioso. En el caso del líquido sinovial, ¿a qué se refiere no inflamatorio? Está relacionado a artrosis. Artrosis. Entonces, acá está haciendo una comparación, y quién sabe puede ser pregunta de examen, no inflamatorio, inflamatorio, infeccioso, ¿no? El aspecto en el no inflamatorio es claro, en el inflamatorio turbio, amarillento, y en el infeccioso, turbio opaco. La viscosidad está aumentada, en cambio en el inflamatorio y en el infeccioso están disminuidas. Las células, menos de 3.000 células, normalmente se encuentran 2.000 células para abajo, ¿no? En cambio, en el inflamatorio tipo artritis es de 3.000 a 50.000. Y en las sépticas es mayor de 50.000, ¿no? Ahora, en cuanto a la glucosa, lógico, como no es inflamatorio, pues es normal. Y en la inflamatoria está disminuida. Y en el caso de proteínas, las proteínas en el líquido sinovial al paciente con artrosis es normal. En cambio, las proteínas a nivel del líquido sinovial de paciente con artritis o infecciones está elevado, ¿no? Ejemplo, artrosis, artritis, etc. Estos son la clasificación radiológica, de Kellengren y Lorenz, ¿no? Entonces acá en el grado 1, ¿no? Grado 1, hay estrechamiento dudoso del espacio articular y posiblemente haya osteofitos, pero no se visualiza bien. En el grado 2 hay osteofitos definidos y posible estrechamiento del espacio articular. Grado 3, múltiples osteofitos moderados, estrechamientos definidos del espacio articular y algo de esclerosis. Y en el grado 4 hay grandes osteofitos, estrechamiento del espacio articular, esclerosis severa y deformación definida del hueso, ¿no? En la resonancia nos ayuda también a valorar todos los componentes de la articulación, formación de osteofitos, la pérdida de cartílago de peso completo o la presencia de uno de los siguientes. En la esclerosis contractil, por ejemplo, en la ecografía nos ayuda bastante también para ver cuánto de daño de cartílago se presenta en el paciente. Criterios diagnósticos, digamos, establecidos por la Asociación Americana de Reumatología, de artritis de cadera, manos y rodillas. Tratamiento debe ser individualizado. Acuérdense que hemos visto que en cada paciente es diferente la causa, el origen, ¿no? Entonces tiene que ser individualizado. Y el otro aspecto importante que nunca, estimados alumnos, no se olviden es educación. Lamentablemente, pues, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Hablándonos de nuestra propia realidad, lamentablemente, por la educación en general, la educación en términos generales del peruano es deficiente, ¿no? Y eso influye negativamente en tratar de entender su enfermedad y tomar conciencia de su enfermedad de tal manera que el paciente tome lo que le corresponde y el médico lo que le corresponde, ¿no?
Entonces, el objetivo es controlar la sintomatología, el dolor, mantener o mejorar la función articular y reducir al máximo la progresión de la artrosis, tratamiento sintomático y tratamiento de modificadores de la estructura de la enfermedad. Tratamiento no farmacológico, información al paciente y familiares, actuación sobre factores de riesgo modificables, medidas posturales, ejercicio físico, etc. ¿No? Tratamiento no farmacológico, también ahí se puede utilizar electroterapia, bajar de peso, acupuntura, no está indicado, porque realmente no tiene ningún efecto. Tratamiento farmacológico. Luego, estos son los ejercicios que los pacientes, por eso yo les decía en un momento, es importante los ejercicios tipo isométrico y isotónico para fortalecer los músculos. Por ejemplo, en estos pacientes con, digamos que inicio de artrosis o pacientes con síndrome de hiperlaxitud articular. Sintomáticos, bueno, paracetamol 2 a 4 gramos, respuesta en un 40%. ¿No? Y a estos pacientes que no responden, le damos antiinflamatorio, ¿no? Sobre todo si le damos, digamos, de los COX-2, ¿no? Es mejor porque los otros más rápidamente van a ser problemas de gastrotoxicidad, ¿no? Opiáceos débiles como el tramadol, la codeína, detrometortoxifeno, entonces, asociada con paracetamol también da buenos resultados en relación al dolor y le mejora la función y todo eso. Y los opioides mayores, ¿no? Fentanilo, transdérmico, y bueno, pues en caso de nada, o en el cual hay mayor destrucción articular y el paciente, realmente hay casos, ¿no? Que realmente da mucha pena porque tanto ha avanzado la enfermedad que la ha destruido. Y recuerden que el hueso tiene su capa, ¿no? Sensible, que es el periósteo. Entonces, si se destruye la articulación, se destruye el cartílago, el hueso escondral, el periósteo y todo eso, imagínense cómo el paciente va a estar con dolor. Entonces, en esos casos extremos, los opioides mayores, ¿no? Tratamiento farmacológico, fármacos modificadores. Miren, ¿cómo decir así en términos generales como tratamiento de que algo así como decir artritis reumatoidea, las otras enfermedades reumáticas e inflamatorias, ¿no? Como decir así que se controla, remite, etcétera. Tal vez así todavía a nivel de artrosis no se ha llegado todavía a ese fin, se está investigando, pero con estos productos como el ácido hialurónico con ditilsulfato, o la combinación de condroitin sulfato y sulfato de glucosamina, entonces los pacientes mejoran. Es mucho mejor que administrar antiinflamatorios, mejora el dolor, la funcionabilidad de la articulación, y hay algunos estudios europeos que dicen que incluso mejora el espesor del cartílago, ¿no? Pero hay mucha controversia. Bueno, en el caso ya pues que no hay solución, ahí el tratamiento quirúrgico, ¿no? Muchas gracias, y ahora entramos rápido nomás a osteoporosis. Hay una definición que dice, ¿no? La osteoporosis es la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es una enfermedad que en este tiempo digamos, está incrementando la prevalencia. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la expectativa de vida de la población general. Actualmente la expectativa de vida es más o menos 70 años. Entonces, hay personas que llegan hasta los 80, etc., ¿no? Entonces, en ese grupo etario se va a hacer mucho más evidente digamos, la presencia de la osteoporosis, de que esta enfermedad no duele, no duele. Muchas veces vienen ahí entre las comadres, se pasan la voz, ¿no? Y entonces debe tener osteoporosis, se duele acá, se duele allá, apoyamos todos los sitios, debe tener osteoporosis.
La osteoporosis no duele, nunca se olvide de eso. La osteoporosis solamente va a doler cuando se complica. ¿Con qué? Con fracturas patológicas. Entonces es un proceso esquelético sistémico, crónico y progresivo. Sobre todo caracterizado por disminución de la masa ósea, lo cual resulta en predominio de la resorción sobre la formación y provoca alteraciones estructurales. Al provocar alteraciones estructurales en la microarquitectura ósea, entonces lo va a ser un hueso frágil y con un simple esfuerzo se fractura. Como vemos en este cuadrito, hay un predominio de la resorción sobre la formación. Entonces, la osteoporosis es un desorden esquelético caracterizado por comprometer la fortaleza del hueso. Eso es lo más importante. ¿A qué afecta? La fortaleza del hueso, ¿no? Y lo cual hace que secundariamente tenga riesgo de ruptura, ¿no? Ahora, la fortaleza ósea está determinada por dos factores. Uno es la densidad ósea y el otro es la calidad del hueso, ¿no? Pregunta de examen. Ahora, osteoporosis no es una enfermedad, aquí mucho más amplio la definición. Es una enfermedad caracterizada por una alteración en la calidad. Miren, no es solamente la calidad, es la cantidad y la fortaleza ósea que predispone a fracturas. Ahora, ¿a qué se refiere la calidad? Que está relacionada al 30%, ¿no? Está relacionada a la velocidad de recambio, a la microarquitectura, a la geometría ósea y a la anatomía del hueso. Y la cantidad ósea está evaluada a través de la densitometría. Remodelación ósea. En la remodelación ósea intervienen varias células, osteoblastos, osteoclastios, osteocitos, influenciados por hormonas, la paratormona, estrógenos, calcitoninas, citoquinas, etc. Y el tejido colágeno óseo. Entonces, el problema se produce porque se incrementa la resorción ósea y no hay manera como compensarlo. Este es otro aspecto importante. El pico de masa ósea máximo, por eso que es importante la educación de los pacientes, es importante la educación desde la niñez, es importante la educación desde el vientre de la madre. Si nosotros extendiéramos la educación hasta la etapa gestacional y seguimos el desarrollo del niño, adolescencia, etc., entonces este riesgo de presentar osteoporosis caería, ¿no? ¿Y por qué? Porque se habla, digamos, la masa ósea se va acentuando, se va incrementando más a partir de los 18, 20 años. Y llega a su pico máximo a los 30 años, ¿no? A partir de esa edad entra un declive progresivo, lento, pero progresivo. Uno más que otros, ¿no? Y la pérdida de masa ósea es de 1 a 2% anual. Pero en la mujer posmenopáusica esto se incrementa, 4 a 7% anual. Ahora, los huesos en el esqueleto humano, digamos, se divide en hueso compacto y hueso esponjoso. Lo que más se afecta cuando empieza la osteoporosis es el hueso, donde el más impacto se evidencia es en el esponjoso, ¿no? Y es por eso que se produce pues, la fractura de coles, ¿no? O, digamos, en la osteoporosis tipo 1, aplastamiento vertebral. En cambio, hueso más consistente como el fémur, ¿no? Esto más es digamos, de personas mayores, ¿no? Entonces, el hueso compacto es el 75% de la masa ósea. El hueso esponjoso es el 25%.
Entonces, el que más tempranamente puede demostrar pérdida de tejido y el que primero responde a la terapia. El pico máximo de resistencia ósea es a los 30 años. Entonces, esta es la clasificación primaria. La primaria tiene dos tipos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 relacionada a mujer menopáusica y tipo 2 relacionada a la senectud, ¿no? En el tipo 1, básicamente mujeres menopáusicas. Y acá hay otro detalle que hay que añadir, y ese detalle es el siguiente. Dentro de las mujeres, digamos hablando específicamente de las mujeres, hay un grupo de mujeres que se denomina perdedoras rápidas. Y estas mujeres perdedoras rápidas hacen osteoporosis lo más temprano posible. Hay otras que es, digamos, esa pérdida de la masa ósea lenta, que cuando llegan los 70, 80 años recién se puede evidenciar. Entonces, y el tipo 2 es hombres y mujeres de la edad de adultos mayores, ¿no? Ahora, el otro aspecto importante de esto también es que el otro aspecto, la relación. Se dan cuenta en las enfermedades reumáticas siempre hay relación, hombre-mujer, siempre está, ¿no? En caso de osteoporosis tipo 1, más o menos llevamos 3 o 4 por un varón. Pero en el tipo 2, esta relación desaparece. Igual, mujer, varón. ¿Ya? La secundaria, al igual como hemos visto en la artrosis, está asociada sobre todo a otras condiciones o enfermedades, sobre todo de tipo inflamatorio reumático, ¿no? En cuanto al tipo 1, hay aumento de la reabsorción ósea por los osteoblastos y por los osteoclastos. Y los osteoblastos no cubren la resorción ósea aumentada. Esa es la característica del tipo 1, dentro de la primaria. Y dentro de la primaria, el tipo 2, es otra situación. Los osteoblastos realizan su resorción de forma normal, pero los osteoblastos no cubren las pérdidas óseas. Tienen su función disminuida, ¿no? Y aquí, la osteoporosis primaria, mujeres con menopausia, hombres y mujeres con factor de riesgo de edad, inactividad, visión alterada, etc., ¿no? Aquí, por ejemplo, están, digamos, causas secundarias de osteoporosis, como por ejemplo, anorexia nervosa, está, por ejemplo, deficiencia de vitamina D, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo, hipercalciuria, enfermedades reumáticas, alcoholismo, enfermedad renal, enfermedad del hígado, osteogénesis imperfecta, luego mastocitosis sistémica, Marfan, lo que ya les había dicho también. Estas enfermedades de tejido conectivo como Marfan, osteogénesis imperfecta, van asociado a osteoporosis. Por ejemplo, de osteogénesis imperfecta, todo es herencia, ¿no? Factores más relacionados a la genética, a la herencia. Hay una forma maligna que es de la osteogénesis imperfecta que, digamos, ya en el vientre de la madre hacen fracturas patológicas y el niño muere. Bueno, luego la homocistinuria, la hemocromatosis hereditaria, la talasemia mayor, la enfermedad Behçet, VIH, diabetes tipo 1, tipo 2, medicaciones, glucocorticoides, inmunosupresores. Por ejemplo, metrotexate también produce osteoporosis. El omeprazol también, uso prolongado, puede condicionar descalcificación, ¿no?
Vimos medicación anticonvulsivante, ¿no? Por ejemplo, bueno, todos los, algunos anticonvulsivantes van a condicionar también este problema de osteoporosis, ¿no? Luego, heparina también va a condicionar a osteoporosis, la quimioterapia, ¿no? El uso de, por ejemplo, acetato de medroxiprogesterona, ¿no? En depósito, y posible contribución en hormona tiroidea en exceso, depresión, síndrome de hipersensibilidad y, como dije, también esto de los medicamentos de bomba de protones, como el omeprazol. Las tiazidas, carbamazepina, no me estás olvidando el nombre de los anticonvulsivantes, carbamazepina, digamos, los medicamentos, digamos, los diuréticos que digan, también pueden producir osteoporosis. Entonces acá hay hipogonadismo primario, secundario, pubertad precoz, deficiencia de estrógenos, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de hormona de crecimiento, diabetes, ahora por ejemplo el problema gastrointestinal, enfermedades gastrointestinales, la gastrectomía total o subtotal, la malabsorción, síndrome de malabsorción y enfermedad intestinal inflamatoria, la cirrosis, también algunas enfermedades hematológicas como mieloma múltiple, linfoma, leucemia, anemia hemolítica crónica, mastocitosis sistémica, etc. También enfermedades de tejido conectivo, osteogénesis imperfecta, Ehlers-Danlos, Marfan, síndrome de Marfan, homocistinuria. El alcohol, la heparina, los glucocorticoides, ni qué decir, ¿no? Por ejemplo, a dosis alta, las hormonas de reemplazo tipo levotiroxina también condiciona, si da a dosis alta y se lo tiene por largo tiempo, también condiciona la osteoporosis, ¿no? Drogas anticonvulsivantes, ciclosporina, anemia, anorexia nervosa, hipercalciuria, inmovilización. Otro de los aspectos también relacionados a riesgo de osteoporosis es la estructura ósea delgada, talla baja. Ahora, ¿ustedes creen que la obesidad es protector o favorecedor de osteoporosis? ¿Qué dicen? ¿Es protector o es favorecedor de osteoporosis? Entre comillas, es protector, pero ¿quién quiere ser obeso? Y al final de cuentas, además, tiene otros problemas. Ahora, también, digamos, ciclos anovulatorios prolongados, inmovilización prolongada, también son factores de riesgo de osteoporosis, ¿no? Eso entre lo más importante. Ahora, en cuanto a la epidemiología, 35% de las mujeres mayores de 50 años van a presentar osteoporosis. 52% de las mujeres mayores de 70 años van a presentar osteoporosis. 8% de los varones mayores de 50 años presentan osteoporosis. Es por la estructura y también por hormona.
Ahora, los andrógenos, también está demostrado, los andrógenos, está demostrado que es un factor protector. Por eso es que, por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, ¿no? Es digamos, es un trastorno genético, cromosómico, básicamente, y que digamos, hay disminución de la producción de los andrógenos, entonces van a hacer este cuadro de osteoporosis, ¿no? Ahora, menos del 30% de los pacientes diagnosticados son diagnosticados, menos del 30%. O sea, hay una población que nunca es diagnosticada. Y menos del 10% de esta población son tratados, ¿no? Una fractura vertebral aumenta 5 veces el riesgo de otra fractura. Una fractura vertebral aumenta el riesgo 5 veces de padecer en cualquier momento otra fractura, ¿no? Y es el doble riesgo de fractura, sobre todo de cadera. La mortalidad. Acá es un gran problema. O sea, en osteoporosis no es el asunto de que simple y llanamente se fracturó. Bueno, si se fractura colis, o sea, de la extremidad distal del cúbito y radio, bueno, pues le ingresan, ¿no? Y está inmovilizada, ya listo, fisioterapia, ya solucionado, ¿no? O el aplastamiento vertebral, depende otras veces, está relacionado también a condicionar dolor, ¿no? Salvo que, digamos, ese aplastamiento sea, que digamos, comprometa digamos, la raíz nerviosa para hacer síndrome de compresión. Pero acá el gran problema, el marcador de morbimortalidad es fractura de cadera. Fractura de cadera. De 100 personas que se fracturan la cadera, al año el 30%, entre 20 y 30% de esos pacientes fallecen por las consecuencias de la fractura. Y una de las consecuencias de la fractura es trombosis. ¿Cómo va la salida de Ya. Ya. Entonces, la morbimortalidad por fractura de cadera se incrementa. Y más o menos se ha visto en algunas series de estudios, en 20 y 30% de las personas que tienen fracturas de cadera fallecen al cumplir, digamos, en ese lapso de tiempo en un año, ¿no? Otro aspecto importante también es la fractura de radio distal se incrementa antes de los 50 años de edad y alcanzan una meseta a los 60 años. Y la incidencia de fractura de cadera se duplica cada 5 años después de los 70 años. Por eso es importante el tratamiento del paciente con osteoporosis, ¿no? Las fracturas vertebrales se relacionan con morbilidad a largo plazo. Enfermedad pulmonar restrictiva, alteraciones biomecánicas de la espalda, dolor, psicosis lumbar, que se relaciona con distensión abdominal, saciedad temprana y estreñimiento. La raza blanca es, digamos, es la que más frecuentemente padece que la raza negra. El género femenino más que el masculino. Y la fractura de cadera se asocian con una elevada incidencia de trombosis venosa profunda y embolía pulmonar, 20 a 50%. Esa es la razón, la causa de morbimortalidad de estos pacientes, ¿no? Con fractura. Esto es para ver la historia natural digamos, del desarrollo de esa pérdida de masa ósea. Si nosotros intervenimos a este nivel, digamos, en el momento de la gestación, otro de los detalles también que me estaba olvidando era
Mujeres nulíparas. Mujeres nulíparas tienen mayor factor de riesgo para osteoporosis. Otro aspecto que no está ahí también es la lactancia materna. Digamos que actualmente se está promoviendo de 2 años, es un factor reductor de osteoporosis. Esos detallitos nunca se olviden porque también funcionan, ¿ya? Entonces, si a la madre, digamos, empieza desde la gestación y luego, digamos, llega a la pubertad, ¿no? Y se instruye, digamos, a los adolescentes, ¿no? Lo que se debe comer, lo que no se debe comer, porque ahora estamos como en Estados Unidos, puro de comida chatarra, ¿no? Y los papás le mandan a los hijos, no niñitos, adolescentes o puber, comida chatarra muchas veces, ¿no? Entonces, más o menos a los 20 años ya va subiendo esta masa ósea en la población. Y llega su pico máximo a los 30 años. Y miren, esta es la curva de las mujeres y la curva de los varones. No siempre de los varones, justamente por ese factor protector que es los andrógenos, este es mucho más alto, ¿no? El pico de masa ósea. Ahora, si digamos, otro factor también es menopausia temprana, factor de riesgo de osteoporosis, menopausia temprana. ¿Cómo se define la menopausia temprana? La suspensión definitiva de las menstruaciones antes de los 40 años. Entonces, un factor altísimo de riesgo de osteoporosis, menopausia temprana, Entonces, vemos acá en esta curva, ¿no? Empieza el deterioro progresivo de la pérdida de la masa ósea. Es mucho más en la mujer, ¿no? Es mucho más, y con la menopausia más rápidamente desciende, ¿no? Factores de riesgo, hipoestronismo, menopausia temprana, justo lo que les decía, vida sedentaria. La vida sedentaria también es otro factor de riesgo. Así es que muchas veces en nuestra vida tenemos que evaluarnos, ¿no? O evaluar a nuestra familia, ¿cómo está? Realmente es una vida sedentaria, más sentaditos, con la fruta caminan, porque otras veces piensan que porque caminan haciendo las cositas de la casa ya están haciendo ejercicio, ese no es ejercicio, ¿no? No es actividad. Entonces, vida sedentaria, baja ingesta de calcio, eso también es deficiencia nutricional. Malos hábitos, ¿no? Malos hábitos, corticoides, enfermedad concomitante, bajo peso. Este es otro factor de riesgo, el bajo peso. Baja talla también, de eso también me estaba olvidando. La baja talla es otro factor de riesgo. Raza blanca o asiática, ¿no? Factores que favorecen las fracturas, entonces la edad, menopausia, incremento de la pérdida ósea, propensión a las caídas, disminución de la densidad ósea, disminución de la masa ósea máxima, y entonces eso conduce a fractura patológica y antes de eso disminución de la densidad ósea o eso de mala calidad, ¿no? Entonces, el alcohol también es factor de riesgo para osteoporosis, enfermedad inflamatoria intestinal. El tabaco también es otro factor de riesgo. Se dan cuenta que el tabaco está metido, pero en lo negativo, en todo, ¿no? Peso corporal bajo es otro factor de riesgo, antecedentes familiares, fracturas previas. Entonces, estas son enfermedades asociadas a riesgo de osteoporosis. Espondilitis anquilosante, ¿por qué? Porque esta enfermedad va a condicionar y compromete a gente joven, ¿no? 20 a 40, 60, a 40 años. Entonces, si no le hicieron el diagnóstico temprano, esta enfermedad anquilosa las articulaciones del eje axial, sacroiliacas,
y cambian del hombro. Entonces se vuelve una persona en la cual no tiene mucho movimiento, ¿no? Dieta inadecuada, el SIDA, atletismo, ya. Otro de los aspectos también, no es que porque hacen deporte ya, pues está bien, muy bien, ¿no? Entonces, cuando son actividades de alto impacto, de mucha actividad, eso también condiciona secundariamente el riesgo de osteoporosis, gastrectomizado, diabetes, síndrome de la absorción, pérdida de peso, accidente vascular, artritis, anemia perniciosa, hipogonadismo, etc. Consecuencia de la fractura de cadera, ya vimos ya eso, ¿no? Factores de riesgo no modificables, sexo femenino, edad, cuanto más envejecida, más probabilidad haya de osteoporosis. Raza, la persona caucásica y asiática son las que más se presentan, y menos en la raza negra. Genética, antecedentes familiares de la enfermedad. Ahora, en menopausia temprana, la esterectomía, constitución física, personas de constitución ósea pequeña y delgada. Recuerden que ese es un factor de riesgo. Tratamiento prolongado con corticoides, hipogonadismo en hombres, como les decía, por ejemplo, ese del síndrome de Klinefelter, ¿no? Los andrógenos son necesarios para desarrollar pico masa ósea y para mantener. Fractura exterior debido a una lesión de bajo nivel, particularmente después de los 50 años. Alcohol, parte de este riesgo elevado se debe a una densidad mineral ósea disminuida que puede ser producto de un efecto tóxico del alcohol sobre las células formativas del hueso. Tabaquismo puede cambiar los niveles hormonales del cuerpo y puede interferir en la absorción de calcio. Bajo índice de masa ósea corporal, mala alimentación. Tabaquismo modifica el metabolismo de los estrógenos, acción directa tóxica sobre los osteoblastos, alcanza la menopausia a 1 o 2 años antes que la población general. Factores de riesgo alimentarios, anorexia, bulimia, pueden reducir drásticamente la ingesta de calcio y aceleran la pérdida de masa de mineral del hueso. Escasos ejercicios, baja ingesta de calcio, deficiencia, etc. Cuadro clínico, recuerden, nunca se olviden que es asintomático. Por eso que la OMS lo definió. Enfermedad, epidemia del siglo XXI silenciosa. No se da cuenta nadie, va avanzando hasta que cuando ya digamos, la resistencia de los interna de la estructura del hueso ya no resiste más, un simple esfuerzo y pues se produce la fractura, ¿no? Con el dolor dorsal, sobre todo cuando hay aplastamiento, deformidad baja y cuando hay este compromiso a nivel del eje axial, ¿qué se va a evidenciar? El paciente mismo va a decir, doctor, me estoy achicando, ¿no? Cada vez estoy más chiquito, ¿no? Y esto pues le conduce a la paciente a depresión, ¿no? Para decirte, descenso gradual de la estatura, desarrollo de la joroba, fractura de hueso a la mínima presión, dolor en la parte superior de la características clínicas, fractura vertebral, fractura de cadera, de coles y otros. ¿No? Historia clínica completa. Yo siempre a mis alumnos, bueno, que rotan por la práctica, aunque no es una práctica real, ¿no? Como realmente debería ser, siempre yo les hago ver la importancia de la historia clínica. Por ejemplo, en los casos clínicos que, bueno, como discutimos, ¿no? Les hago ver desde la afiliación cuán importante es para las enfermedades reumáticas. Y yo creo que para todas las enfermedades de igual manera. Entonces, debemos tener una buena historia clínica, ¿no? Antecedentes de fracturas, edad avanzada, bajo ingesta de calcio, inadecuada exposición a la luz solar. Es el otro factor de riesgo. Ahora todo el mundo, ahora con la pandemia, casi todo el mundo hemos estado encuartelados en nuestra casa, ¿no? Casi ni siquiera de luz solar ni nada. Entonces, pues definitivamente eso influye negativamente, ¿no?
Osteoporosis, corticoide, heparina, antiepilépticos, hipertiroidismo, etc. Examen físico, el índice de masa ósea, deformidades esqueléticas. Ya le dije que esto es importante también, vemos, para ver si se ha producido, por ejemplo, aplastamiento vertebral, ¿no? Laboratorio, hemograma, glucemia, fosfatasa alcalina, creatinina, proteinograma, LCA, calcio, fósforo, vitamina D, paratormona, TSH, calciuria y orina. Radiografía, columna dorsal, lumbar, lateral y frente. Método de valoración diagnóstica, ¿no? Diagnóstico, estudio clínico completo en su fase temprana es asintomática. Identidad de factores de riesgo es importante y radiografía lateral de columna. ¿Cuándo está indicada una densitometría? Mujeres con menopausia precoz, con algún factor de riesgo mayor de riesgo de fractura. Mujeres menopáusicas de cualquier edad y varones mayores de 50 años con al menos un factor mayor de riesgo de fractura. Antecedentes de fractura por fragilidad por encima de los 50 años, enfermedad subyacente, tratamiento crónico, etc. Mujeres mayores de 65 años, varones mayores de 70, aún sin factores de riesgo conocidos, evaluación de tratamiento farmacológico, etc. ¿Cuánto? Posmenopáusicas y varones mayores de 50 años. Posmenopáusicas y varones mayores de 50. Antecedentes de fractura por fragilidad mayores de 50 y enfermedades subyacentes o tratamiento por corticoides. Entonces, esto es para definir cuándo es osteopenia y a partir de cuándo es osteoporosis, ¿no? Entonces vemos acá los valores de la densidad mineral ósea de lo positivo a -1, es normal. Del -1.1, porque no puede abarcar el mismo rango, ¿no? De -1.1, -2.5, osteopenia. Y de -2.6, incluso, sí, de -2.6 en adelante, osteoporosis. Y menor, de -2.5 y fractura, ya esta es osteoporosis establecida. Y de menor de -3.5, osteoporosis severa. Y se le asocia a fractura con más razón. ¿Cuándo repetir densitometría? Pacientes sin tratamiento en osteoporosis primaria cada 2 años. En osteoporosis secundaria cada año. Paciente con tratamiento en osteoporosis primaria nunca antes de los 2 años. En osteoporosis secundaria cada año. Tratamiento, bueno, miren, este es un hueso osteoporótico, no, prácticamente la microarquitectura ósea está destruida y el objetivo es la evaluación de los pacientes, evaluar a los pacientes, identificar aquellos con factores de riesgo para fracturas osteoporóticas y para prevenir futuras fracturas una vez que, digamos, haya sido diagnosticado. Tratamiento no farmacológico, recuerden siempre la educación del paciente, siempre la educación del paciente. Dieta balanceada, ejercicio, calzado adecuado, chequeo visual, ambiente iluminado, sin obstáculos, limitar el uso de inductores del sueño. Tratamiento farmacológico, los antirresortivos, tenemos, digamos, un stock de medicamentos antirresortivos que actúan sobre el osteoclasto, ¿no? Bifosfonatos, las drogas, los modificadores de los receptores de estrógeno, como el raloxifeno. De los bifosfonatos tenemos ivadronato, risodronato, soledronato, y también en el caso de anticuerpos monoclonales, como el denosumab. Y anabólicos, el teriparatide. Alimentos ricos en calcio, ¿no?
Entonces, este se expresa por 100 miligramos de alimentos. En la ración, leche, yogur, queso, parmesano, sésamo, almendras y avellanas da 250 miligramos por 100 miligramos de alimentos, ¿no? La soya, lentejas, etcétera, 100 miligramos, 200 miligramos de calcio, ¿no? Por 100 miligramos de alimentos y así sucesivamente. Bifosfonatos es de elección, como le dije, hay vía oral semanal y hay vía oral semanal, que es el alendronato, vía oral también mensual, que es el ivandronato, y ahora el ivandronato tiene también su forma de presentación endovenosa, que es de 3 miligramos cada 3 meses, o sea, un ampolla cada 3 meses. Ahora, el risadronato, eso es vía oral. Todos estos bifosfonatos actúan a todo nivel, o sea, a nivel del eje axial, a nivel de cadera y otras zonas. En el caso, por ejemplo, del ivandronato, dentro de los bifosfonatos, solamente actúa a nivel de columna. Así es que cuando vengan y le pongan el cuento del laboratorio, no, sí, puede dar usted también a la cadera, ese es el cuento. Solamente en caso de ivandronato, en caso de raloxifeno, solo actúan a nivel de columna. Bueno, miren, aunque este está un poquito medio pasadito, antes se decía en el caso de los ivandronatos, digamos de los bifosfonatos vía oral, que solamente se utilizaba hasta 5 años. De ahí tenían que dejar por un tiempo X y ver la posibilidad de usarlo por riesgo de necrosis muscular. Pero en el transcurso del tiempo han hecho estudios digamos, en pacientes con alendronato, que recibían alendronato por 10 años. Y ese riesgo de que tanto se hablaba de necrosis muscular no es frecuente. Y ahora se habla de uno de los casos de los alendronatos, se puede utilizar hasta los 10 años. Antes se decía, por ejemplo, que los que se usan para enterar que debería ser 3 años. Pero ahora se ha prolongado un poco más hasta los 5 años, ¿no? En el caso del denosumab, para mí es lo mejor. Hay otro que ya salió que no es un anticuerpo monoclonal, el otro se llama rosizumab, pero eso no ha llegado todavía al Perú. En el caso del denosumab, que es su nombre comercial de Prolia, 60 miligramos simultáneos cada 6 meses. Digamos, la recuperación de la masa ósea es acelerada, ya que el baño ya me estaría normal, no, pero en relación a los otros productos es muy bueno. Pero en este caso, cuando uno usa, otras veces, digamos, la experiencia que uno le sucede, solamente uno ha leído que puede suceder esto, puede suceder aquello. Por eso siempre, antes de utilizar, por ejemplo, el denosumab, es menester hacerle un dosaje de vitamina D. Y al hacerle el dosaje de vitamina D, ver en qué nivel está normal, deficiente, en insuficiencia. Entonces, antes de dar el denosumab, es mejor estoquear, como decía así, los niveles, bueno, digamos, de vitamina D en su cuerpo. Entonces, se le da 2 o 3 meses y se le vuelve a tomar niveles de 25 hidroxicolipacilferol o vitamina D3, y si ha mejorado, entonces le podemos dar el denosumab. Alguna vez me sucedió a mí, ¿no? Otra cosa es que uno lea que por ahí un reporte de por ahí alguien el efecto que sucedió con el paciente, y me sucedió 2 veces hace unos años atrás. Por eso en un laboratorio yo lo reporté.
Cada 6 meses ocultar. Entonces le indiqué el medicamento y no pasó ni un mes, empezó con dolor generalizado, dolor muscular, sentía como que se le oprimía el pecho y realmente fue justo a dos pacientes. Y hubo un curso internacional del mismo en 2019 y justo hablaron sobre ese detalle. Entonces, al aspecto yo consulté, y realmente son raros, esos casos son raros. Pero yo, por solo deducción, dije, como tenía dolores musculares y todo eso, así que le indiqué en ampollas, digamos, vitamina B con antiinflamatorios y poquito, recuperándose, ¿no? Así. Y acá dice, no, entonces el risogronato, la terapia oral, disminuye el riesgo de fractura vertebral mayor y de cadera. Entonces, este risogronato lo podemos dar para cualquier tipo de osteoporosis donde haya problemas. Por ejemplo, los alendronatos disminuyen el riesgo de fractura vertebral mayor y de cadera. ¿No? El ivandronato solamente es vertebral, no se olvide, porque puede ser. Y, por ejemplo, el reloxifeno solamente es vertebral, actúa a nivel vertebral, no de cadera. Y en el caso del soledronato también disminuye de estructura vertebral mayor y de cadera. ¿No? Calcio y vitamina D, por ejemplo, se habla de que si un paciente tiene osteopenia, no necesita estos antirresortivos, no necesita, solamente darle calcio y vitamina D. Solo pacientes con osteoporosis, darle los antirresortivos o los anabólicos en el caso del teriparatide. ¿No? Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como el raloxifeno, ahora salió otro producto que es menos tóxico en algunos pacientes, sobre todo por el problema de riesgo de trombosis, es el vasodoxifeno. Bueno, la calcitonina fue sacada de circulación mundial, era muy buena, pero fue sacada de circulación mundial porque se demostró, se encontró que producía cierto tipo de cáncer. Entonces, como era inhalación, entonces parece que era a nivel de vía respiratorio superior. Teriparatide, análogo hormona paratiroidea, denosumab, anticuerpo monoclonal. ¿No? Prevención de osteoporosis, la mejor forma de prevenir la osteoporosis es durante los años de formación del hueso. Esa es la conclusión. Por eso yo le dije, mucho mejor todo desde el vientre de la madre, ¿no? Con una buena nutrición, ejercicio físico adecuado, tipo de vida saludable, ¿no? Osteoporosis, evaluación, marcadores bioquímicos de resorción, termopéptido sérico, desoxipiridolinolina, hidroxiapatita. Y marcadores de bioquímicos de formación, osteocalcina, fosfatasa alcalina, ¿no? Del hueso. Bueno, gracias por vuestra atención. Yo amo mis huesos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Está entendido? Sí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, ya.